La declaración a la cual lo acompañé en la Policía de Investigaciones, donde él confesó todo el hecho, con todos los detalles, señaló exactamente el lugar donde había tirado su arma blanca, su arma homicida. Yo en el minuto, llamé a la Pati al tiro. Y le digo, Pati, le digo, yo es que esto no puede estar sucediendo. Pati, nosotros vimos al Tomás, nosotros nos saludó el Tomás. El Tomás nos saludó como nos hacía siempre, sus gestos. Y ahí la Pati me dice, ¿pero Connie, para dónde? Y le expliqué las mismas circunstancias. Camino hacia el puente Zamorano. Ojalá no hubiese conocido a ninguno de los dos niños, porque no, y ellos tampoco a mi hija, porque no estaríamos en esta condición. Mientras en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua se llevan a cabo las primeras jornadas del juicio que determinará la participación y eventual culpabilidad en el homicidio del joven Tomás Acevedo Olea, lejos de tribunales, las declaraciones de cercanos a los involucrados generan todavía más incertidumbre. ¿Qué esconde la muerte del joven scout? Intentaremos corroborar y formar convicción en vuestro tribunal que ambos imputados, la menor de edad y Ulises Labrín, son culpables del delito de homicidio calificado. Uno de los primeros y grandes enigmas en el caso es resolver si hubo premeditación en el actuar de los imputados o si fueron ambos los autores materiales del homicidio. La primera declaración de Ulises Labrín a la policía da luces respecto a su versión de lo que habría ocurrido ese 27 de julio de 2019. Me quedé en un paradero a las afueras del supermercado Líder y frente a mí había una estación de servicios Copec. En ese lugar permanecí por cerca de 10 a 15 minutos, momentos que aproveché para conversar por WhatsApp con la menor imputada, indicándole que ya estaba en San Vicente, a lo que ella me manifestó que no podía salir de su casa porque aún estaba con su mamá, dándome indicaciones. La declaración de Ulises ya está en conocimiento, obviamente, de las partes actuales intervinientes. No obstante, lo horrible que él reconoció de este hecho ilícito, creo que mostró un arrepentimiento, colaboró en forma calificada en la investigación, el esclarecimiento del hecho, toda vez que dio todos los detalles respecto de los cuales, en el cual participó. Comienzo a caminar y permanezco en ese lugar hasta que la menor imputada llegara, lo cual pasaron cerca de 10 a 15 minutos. Ya estando con ella en el lugar y como no conocía el sitio, comenzamos a internarnos hacia adentro de este. La declaración a la cual lo acompañé en la Policía de Investigaciones, donde él confesó todo el hecho, con todos los detalles, señaló exactamente el lugar donde había tirado su arma blanca, su arma homicida. Sin embargo, algunos días después llamé al Ministerio Público para preguntar por el arma y en realidad en el lugar en que se había votado por Ulises, al parecer aún no la encontraban. Acto seguido, la menor imputada le escribe y le envía un mensaje en WhatsApp a Tomás desde su teléfono móvil. A su pregunta, y como todo esto estaba planeado con anterioridad con la menor imputada, la mañana del sábado, cuando nos juntamos en el puente, la menor imputada ya le había enviado unos mensajes a Tomás para que fuera al sector del río, lugar que ella misma había propuesto. Por lo que sí puedo ratificarles yo que este joven, no obstante el reconocimiento de la gravedad del hecho, siempre cooperó inmediatamente en su detención, por eso tuve que ir a asistirlo a su declaración. Continuando con su relato, el ahora imputado entregó reveladores detalles sobre su accionar y el de su acompañante esa jornada. Comencé a insultarlo a Tomás y teniendo el cuchillo en la manga derecha de mi polerón, decido atacarlo directamente. Debo aclarar que cuando ataqué a Tomás tenía puesto en ambas manos guantes de látex blanco. Este trató de salir corriendo, mientras que la menor imputada hizo lo mismo, pero Tomás se encerró en las zarzamoras, instantes en que comencé a agredirlo. Por un lado se dice que hubo una especie de relación sentimental de mi representada con la víctima, lo cual, anticipo, no podrá a lo menos ser acreditada o probada en la instancia respectiva. Cuando yo estaba agrediendo a Tomás, la menor imputada, se encontraba a 2 metros de ahí. Creo que no lograba ver por la cantidad y la altura de los arbustos, pero sí escuchaba todo lo que pasaba. Luego, y en el mismo lugar,
en presencia de la menor imputada, me cambié de ropa por la que traía en la mochila. Aquel día, 27 de julio del año 2019, no solo la vida de la familia de Tomás Acevedo cambió por completo, sino que también de la comunidad de San Vicente y en especial de los amigos y compañeros de colegio y del grupo Scout. El padre de la imputada, en contraposición a cercanos a Tomás, asegura que ambas familias no se conocían, descartando de plano todo tipo de vinculación previa. Bueno, con esta niña se conocen ellos de chico. Se conocen de chico ellos, se conocen las madres, nos conocemos, la abuela de esta niña fue profesora mía, tenían algo, pero algo sin nombre. ¿Que las mamás eran amigas? No creo que tenga... O sea, no creo que sea amiga. A lo mejor conocida, pero no amiga. Eso dijo ella, conocida. Conocida, no amiga. Yo sé que pertenecían a un grupo scout. Yo la vi ahora que pasó esto. Ahora sé quién es. Antes había tenido un acercamiento con ella. Nunca, jamás. Jamás, porque yo no frecuento ese tipo de lugares. ¿Lugares como cuál? No, el restaurante, ese tipo de restaurante. ¿Cuál era la relación de estos presuntos victimarios con el joven scout? ¿Había alguna vinculación amorosa que permita determinar un eventual crimen pasional? Según la tía Patti, dice que mi hija era amiga con ventaja. También se dijo. Que ella me tenga pruebas que sea amigo con ventaja. O sea, que vea, que quiero ver. Ojalá no hubiese conocido a ninguno de los dos niños, porque no, y ellos tampoco a mi hija, porque no estaríamos en esta condición. Pero yo tampoco lo hubiese dejado volver con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos, o sea, no me interesa ni uno ni el otro. ¿Viste algún perfil de ellos? ¿Los conoces a ellos bien? No, pero yo tengo el perfil que yo quiero, o sea, a lo mejor soy machista, no sé, que yo deseo y lo que yo quiero que sea mi hija. Lo que yo quiero, o sea, como te vuelvo a decir, mi hija es inteligente, pero es bonita, tiene varias cualidades, entonces las personas que tienen varias cualidades son tontos. Otra de las importantes declaraciones extrajudiciales de este hombre se refiere una vez más a la inocencia de su hija y la presunta agresión de la que habría sido víctima. Pero además plantea una teoría respecto al actuar de Tomás ese fatídico sábado previo a su encuentro con los imputados. No hay premeditación, ninguna. Dicen que mi hija lo creó todo este asunto. Si mi hija lo hubiese creado, como dicen ellos, yo creo que el Ulises estaría en la calle. Ellos los dos, hombres, sabían a lo que iban. Si yo voy a acostarme con una niña allá atrás, que yo, es mi amiga con ventaja, que yo llego y paso. No tengo nada que, a lo mejor estaré... No es así, pues. Yo llego y paso. Pero él dudó. Al dudar significa que quiere algo que el otro también sabía que venía. Estaban los dos ahí. Difícilmente se pueda determinar si Tomás estaba o no al tanto de que en ese encuentro se toparía con Ulises. Pero quienes compartieron con él ese día recuerdan los últimos minutos de este joven, quien con su muerte enlutó a toda una comunidad. A ver, la imagen del Tomás yo la tengo viva, patente. Nos dijo chao en esa esquina, en Horacio Aránguiz. Tan difícil ver que en algún minuto a lo mejor tuvimos la opción de haberlo detenido. O haberle preguntado, o haberle tirado la talla, o haberle dicho cualquier cosa al Tomás. Nosotros nos dimos cuenta de que lo andaban buscando tipín 9, 10 de la noche, no sé, pero tarde. Y yo en el minuto, o sea, llamé a la Pati al tiro. Y digo, Pati, le digo yo, es que esto no puede estar sucediendo. Pati, nosotros vimos al Tomás, nosotros nos saludó el Tomás nos dijo, nos saludó como nos hacía siempre, sus gestos. Y ahí la Pati me dice, pero Connie, ¿para dónde? Y le expliqué las mismas circunstancias, camino hacia el puente Zamorano. Ese día, claro, llamamos a Patricia y ahí empezó la noche infernal para nosotros también, porque después... ¿Ustedes no volvían aún de San Fernando, sí? No, sí, nosotros devolvimos como a las 4 de la tarde de San Fernando, pero en la noche nos vinimos a enterar que estaba perdido. Entonces nosotros ya cuando le hablamos a Patricia que iba como en esa dirección, después fueron a buscarlo por allá. En los próximos días continuará el juicio oral que permitirá, mediante declaraciones de peritos, policías, testigos y abogados, establecer responsabilidades y atenuantes. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Hubo un tercer involucrado?
Horas claves para responder estas y otras interrogantes, entre ellas, ¿quién realmente planificó la muerte del joven scout? Bueno, vamos a volver y quiero recordarle a la audiencia de que tenemos pocos elementos de navegación. Algunos son justamente información que se desprende de la carpeta investigativa. Otras declaraciones que habría hecho el principal imputado, Ulises, a la PDI. Dicho eso, entonces, configuremos la situación que se está dibujando aquí. Tú, como imputada y como menor, señalas y me dices a mí, yo siendo Ulises, yo he sido vejada sexualmente. Eso puede ser verdadero o falso, ojo, no está establecido. Pero sobre esa base y sobre esa información, ¿qué es lo que ocurre? Ulises inmediatamente, ¿verdad?, te señala, tienes que denunciarlo. Así es. No se denuncia, ante lo cual entonces Ulises dice, muy bien, aquí habrá un ajuste de cuentas. Ahí hay una suerte de pacto. ¿Qué es lo que se traduce justamente de esta conversación? Pacto en el cual tú cobras un rol protagónico porque además has tenido ya una conversación previa con Tomás donde comienzas a preguntarle justamente, irás a este encuentro. Te comprometiste conmigo. Exactamente. Y ahí entonces podemos entender todo lo que se desprende después, posterior, en ese diálogo que hay con el WhatsApp. No sé si podemos retomar el diálogo que comienza justamente con el irás, porque es fundamental. Hay efectivamente una concertación previa. Este es el diálogo de la imputada con Tomás, claro. Creo que no sé, porque está media enojada la tía. Este es Tomás que está respondiendo ante esta citación que habría sido concertada previamente, donde la imputada dice a las 12, por favor, me dijiste que sí. Es decir, ¿verdad? Ya habría un compromiso en esta citación. Tomás no sabía a lo que iba. Y ahí tenemos la conversación efectivamente donde Ulises señala en sus declaraciones a la PDI de que él tenía un cuchillo dentro del polerón, guantes de látex, una mochila con ropa, una mochila con cambio de ropa, y ella sabía lo que iba a pasar. Y de esta otra conversación se desprende lo que dice ella. Esto es el texto que le escribe a Ulises, la imputada. Dice, nunca pensé que lo apuñalarías tanto. Y en eso para Margarita y para Rodrigo, podría haber sido casi que se hayan concertado para generar un susto. Se los pregunto porque cuando uno ve la nota, escucha y lee estos WhatsApp, pero escucha al papá que dice, esto era una cosa entre dos hombres, lo iban a arreglar, pero uno de ellos se volvió loco. ¿Coincide con el texto de la imputada o no, Margarita? Nunca pensé que lo apuñalarías tanto. No, Tonka, no coincide. ¿Y por qué? Porque aquí estamos hablando de que ella sabía que iban a haber puñaladas. Eso, ahí dice, nunca pensé que iba a ser tanto, ¿no? Por lo tanto, dejan eso. Ahora, eso es otro elemento importante, porque ahí hay una conducta que claramente es delictiva, ¿no? O sea, está descrita por la ley, eso es un delito, es típica, es antijurídica, y de alguna manera saben que eso tiene elementos de culpabilidad. O sea, la persona que está escribiendo, en este caso la imputada, sabe las consecuencias de esa conducta, o sea, sabe que está cometiendo un delito, que eso es un delito. Y otra cosa, Tonka, que para las personas que nos están escuchando en su casa, si es o no es cierto el abuso sexual, no es materia, pero sin embargo hay que dejar claro, porque no lo sabemos, no podemos saberlo. Exacto. Sí, a mí me pasa pero sí algo, podremos, pero déjame terminar. Pero sí debemos aclarar que no obsta que una persona pueda tomar justicia por sus propias manos. Eso hay que dejarlo en claro. Ya no podemos decir si ocurrió o no ocurrió, pero sí podemos plantear aquí claramente que no obsta para que una persona tome la justicia por sus propias manos, porque cae en el delito, cae en un crimen. Clarísimo. Sí, Vamos a escuchar una declaración del abogado Jaime Casti Castiglioni, el ex defensor de Ulises, que puede darnos algunas luces acerca de la conversación que sostenemos. Mira. Bailando se conocieron y hubo efectivamente una atracción. Y él efectivamente reconoce que le gustó, me dio la impresión que él estaba enamorado de esta niña, y siguieron una relación normal, pero a distancia. Hasta que ocurrió este hecho donde ella le dice que se habría producido un hecho en el cual necesitaba hablar con él. Él decide venir a San Vicente, y lo que sí tengo claro, que él dice que cuando la vino a ver, ella efectivamente le dice que había sido
abusada, no sabemos qué tipo de abuso, y que le habría exhibido unos moretones. Y eso determinó a que él le dijera que denunciara, pero que ella se habría negado por otros hechos anteriores que él dio la explicación, pero eso yo creo que es parte de la investigación. Una cosa no me queda clara de esas declaraciones. ¿Eso habría ocurrido el mismo día de los hechos? No, previo. Anteriormente, en otra Claro. visita de Ulises Perfecto a la imputada. Y si la agresión o este abuso no hubiese ocurrido, el abogado señala que ella le habría presentado ciertos moretones. ¿Qué te dice eso, Margarita? Perdona lo capcioso, pero ¿es posible que ella se haya autoinfligido heridas para hacer más válido su historia con Ulises en este caso? O sea, la verdad es que no lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que haya tenido, no lo sabemos, pero sí entendemos que ese actuar no responde a una legítima defensa. ¿Ya? O sea, no tiene que ver con que va a defender a alguien. Por supuesto. ¿Ya? Y eso, fíjate que de alguna forma también lo plantea el otro imputado, que en algún minuto le dijo que por qué no denunciaban o por qué no buscaban otra forma, por lo que se entendió en la declaración, los trascendidos de la declaración que habría hecho. Y aparentemente la imputada, la joven imputada, no habría accedido a esa forma. ¿Ya? Entonces, claro, puede ser una más. Esto es una hipótesis, una más de las estrategias, una más de la forma del actuar de la otra imputada. Sí, por favor, si no nos vamos, ¿verdad? Porque tú me obligaste a esto, es una de las conversaciones centrales. Aquí, efectivamente, la imputada dice, tú me obligaste a esto en una conversación con Ulises. Rodrigo, quiero hacer uso de tu experiencia como criminalista. Esto, efectivamente, hace ruido. Porque ahí entonces estaríamos hablando de que si bien la imputada efectivamente se prestó para orquestar la cita, el ajuste de cuentas, la violencia es algo que es Ulises el que estaba demandándola. ¿Me entiendes? Sí, puede ser parte de las acciones por delito, porque ella lo que hace dos cosas. Primero trata de desligarle la responsabilidad, atribuyéndola netamente al coimputado. Y lo otro es que también dice, bueno, si tú hablas, si yo caigo, va a caer tú, y el que la va a pasar peor va a ser tú. Hace una amenaza explícita en ese sentido. Entonces eso te habla también de los rasgos de la capacidad de manipulación que tenía esta menor sobre el imputado. Pero Rodrigo, podría ser porque estos mensajes ella los envía después de que los hechos están totalmente, claro, consumados, y ya encontraron a Tomás, y me imagino las pistas estaban cerca de ella y de Ulises. ¿Podría haberlos escrito sabiendo que luego su teléfono celular iba a ser revisado? Bueno, es una hipótesis, en realidad no tenemos cómo comprobarlo al 100%. Pero según tu expertise, ¿es posible también generar este tipo de mensajes y escribir ciertas cosas particulares y específicas sabiendo que después se van a leer? O no sé si Rodrigo o Margarita se anima a contestar. Sí, es plausible. Sí, también parte de las acciones postdelito, porque ella también aparte concurre hacia el funeral, se muestra muy afectada en público. Entonces hay cierto grado de manipulación ahí como para tratar en el fondo de no parecer en ese momento la principal sospechosa. Margarita, ¿qué dices tú? O sea, estoy de acuerdo con Rodrigo, porque lo estábamos conversando delante. Fíjate que también Tonka, el día martes, el día de los funerales, la imputada no solo estuvo con la madre, ella estuvo haciendo, ¿no es cierto?, la guardia, sino que además dio una entrevista en televisión. Claramente esa entrevista tuvo que ser sacada porque era menor de edad, pero fíjate que de la entrevista se ve esa situación, habla bien inclusive de la víctima, y eso llama la atención, no hay ninguna afectación. Por lo tanto, sí podríamos pensar que podrían responder a actos manipuladores, es decir, ella conoce sus acciones. Piensa tú que lo que le está imputando la fiscalía, la teoría de la fiscalía y en la parte querellante, es que esto fue premeditado, es decir, concertado, planificado. Por lo tanto, no podríamos descartar que al momento, ¿no es cierto?, de haber sido descubierto el crimen, ella no haya podido seguir planificando
o programando situaciones, manipulando situaciones, porque sería, en hipótesis, un rasgo de su personalidad previo y por lo tanto puede seguir accionando, si no se va a desaparecer ese rasgo y esa capacidad que ella tendría. Quiero poner un punto con respecto a lo mismo que estás señalando de todos los WhatsApp que hemos leído. Ella es la que dirige la conversación, ella es la que pide al otro que vaya, que venga, que responda. Ella es la que siempre lleva el control de la conversación con ambos personajes. De una u otra manera, ¿qué podemos leer de aquello? ¿Qué podemos recoger de esa acción en el texto en la cual ella siempre gobierna el estado de la conversa? Claro, eso es lo que además, fíjate Sergio, que es además lo que describieron algunos testigos que conocen, porque San Vicente de Tagua es un lugar pequeño donde se conocen las personas de mucho tiempo. Es más, fíjate que la persona que nos contaba hoy día decía que se conocían desde pequeños, desde niños, desde infantes. Entonces conocen y ellos describieron que los otros testigos que la personalidad de ella era bastante dominante, que era una persona que el padre la describe inclusive inteligente, bonita, era como esas características que de alguna forma estaban siendo destacadas en ella, ¿no? Y fíjate que esos elementos permiten de alguna manera perfilarla a ella en este sentido. Bueno, ahí hay elementos efectivamente a considerar. Tenemos aquí estos diálogos que hemos tratado de desmenuzar, en definitiva, para tratar de establecer quién en este homicidio es, por así decirlo, el títere, quién el titiritero. ¿Fue ella? ¿Fue él? Tampoco es que le hicieras tanto daño al cuerpo. Ajá. Tú me amenazaste, ten en cuenta, eso es lo que señala la imputada frente a justamente las palabras de Ulises. Es una conversación en desarrollo, es un juicio que en estos momentos también está en paralelo y en pleno desarrollo. Es una conversación que tendremos, ¿verdad?, y sostendremos en los próximos días. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias también, Rodrigo, por acompañarnos esta mañana. Gracias. Gracias por la invitación. Queremos cambiar